El Salmo 100 es uno de los salmos favoritos de cada músico, ¿eh? Comúnmente cuando te toca iniciar la alabanza, pues eliges este salmo, ¿eh? Sobre todo si te descuidaste un poquito y no sabes qué es el Salmo 100, ¿verdad? Me habla de que debo adorar al Señor. Salmos capítulo 100. Me voy a permitir leerlo y después de esto voy a orar al Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Leamos el versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amado Dios, gracias te damos por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Pedimos tu bendición para este mensaje, Señor, que este mensaje no sea mera palabrería, mera enseñanza, que si bien es una clase pueda caer en nuestro corazón y el día de hoy salgamos con una determinación nueva. Salgamos, Señor, con una visión nueva, Padre, de agradarte y glorificarte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Queridos hermanos, las semanas anteriores estuvimos hablando de un tema titulado el carácter. ¿Cómo debe de ser el carácter de un hijo de Dios? ¿Cómo debe de ser el carácter de un siervo de Dios? Y la semana pasada estuvimos hablando cómo debe ser el carácter o el perfil de un ministro, de un anciano, de un pastor, de un presbítero, de una persona que está al frente de una iglesia, una persona que está cuidando las almas. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 3. En lo que usted va allá, escuche lo que tengo que decirle. La palabra de Dios, a lo largo y ancho de ella, nos anima a servir a Dios, a servirle al Señor con todas nuestras fuerzas, a amarle con todo nuestro ser. Y esto se debe de ver reflejado en cada momento que nosotros venimos a hacer algo para nuestro Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 3, la palabra de Dios nos dice los requisitos de los obispos, ¿verdad? Y algunos de nosotros nos quedamos sorprendidos. ¡Wow! ¿Cuán requisito tan alto le pide a los obispos, a los ancianos? Si usted no estuvo la clase pasada, ya está el audio en YouTube para que usted pueda escucharlo. Pero la palabra ahora nos va a hablar acerca de otros personajes. En el versículo 8, el título de mi Biblia dice así: requisitos de los diáconos. Y aquí encontramos a unos segundos personajes. El primero en la iglesia se llama obispo o anciano, y el segundo en este caso ya es un diácono. La palabra diácono proviene de un término que quiere decir servidor, mesero, el que ayuda, el que está al pendiente de las necesidades de la otra persona. No está hablando necesariamente de una persona que esté en un púlpito, no está hablando necesariamente de un pastor o un anciano, está hablando de alguien que sirve. La Biblia nos insta a servir a Dios y servirlo, según el Salmo 100, ¿cómo? Con alegría. Venir a su presencia con regocijo. Dios quiere servidores alegres. A ver, voltee con la persona que tiene al lado. Por favor, recuérdele esto: Dios quiere que le sirvas con alegría. Díselo a la persona que tienes al lado: hermano, Dios quiere que le sirvas con alegría. Dios no quiere gente que esté apática en su obra. Dios no quiere pastores a fuerzas, músicos a fuerza. Dios quiere que usted le sirva ¿cómo? Con alegría. Antes de describir lo que voy a decir acerca del diácono, me voy a permitir recordar la historia que se remonta a Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, cuando la iglesia venía naciendo, la palabra de Dios nos dice que hubo un pequeño problema entre la iglesia. La iglesia estaba naciendo y había 12 apóstoles. Ahora imagínense, ahorita nosotros somos 80 personas. En ese lugar eran 12 columnas de la iglesia, puesto que Judas ya había caído y lo habían sustituido. Y bueno, eran algunos hombres que estaban buscando liderar la iglesia. Y en un sermón glorioso pasaron de ser 120 a 3,120 personas. Ahora, liderar a 120 puede ser una tarea no tan compleja entre 10 hombres. Pero ya liderar 3,000 y fracción de gente, y en otro sermón se convierte en 5,000 más, y entonces ya hay una congregación tan grande. Cada problema que tenían, venían con el apóstol. Cada problema que tenían, venían y le decían: por favor, ayúdeme. Es que tuve este problema, es que necesito este consejo y es que necesito aquello. No obstante a eso, empezaron a venir problemas de índole material. Y el problema fue este:
En Hechos capítulo 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pasa que se juntaban de manera colectiva y se daba comida. Entonces la gente que era viuda recibía una dotación de comida y empezó a haber pleito. Oye, mira que a mi viuda no le dan y a la viuda de aquella sí le dan. Por favor, apóstoles, hagan algo. Los apóstoles, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pasa que ellos estaban encargados de la iglesia. Y este problema pasa en muchas iglesias. El pastor no solo ministra la palabra, no solamente ora por las personas, no solamente visita a las personas, sino que tienen que encargarse de todo lo demás, asuntos que no son espirituales. Eso no quiere decir que el pastor no pueda hacerlo. Sin embargo, la semana tiene 7 días y el día 24 horas, de los cuales son hábiles la mitad. Y si el pastor se carga con otros asuntos secundarios, va a descuidar lo primordial: la palabra de Dios, el ministerio de Dios. Entonces los apóstoles están diciendo: nosotros tenemos un trabajo importante, pero necesitamos delegarle este trabajo a alguien. Quiero que note algo: los apóstoles no dijeron: vayan y busquen al primero que se encuentren, vayan y busquen al más capaz. No, para la obra de Dios se debe seleccionar gente que cumpla un perfil adecuado. ¿Cuál era la actividad, que ellos iban a desempeñar? Servir las mesas. Para esto necesitaban cumplir un perfil específico. Deberían ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y sabes algo? Los pequeños trabajos en la iglesia de Dios necesitan gente fiel, necesitan gente comprometida, de buen testimonio, llena del Espíritu Santo, para que puedan desempeñar esta área. Pasen conmigo entonces a 1 de Timoteo capítulo 3. Lo que le acabo de mostrar anteriormente son los primeros diáconos de la iglesia. Ellos se encargaban de ministrar las mesas y entonces hacían la comida y la repartían a cada uno de ellos, y los apóstoles se encargaban de la tarea de ministrar la palabra de Dios. Yo quiero hablarte de esto. Estamos en un nuevo tiempo, un tiempo de construcción espiritual, de levantamiento espiritual, y Dios quiere levantar diáconos entre ustedes. Recuerden que la palabra diáconos quiere decir servidores, aquellos que ayudan, aquellos que ministran a otros, aquellos que se encargan de aquellas tareas que los apóstoles, o en este caso el pastor y los encargados, no pueden realizar para no cargarse, ¿verdad? Y está hablando aquí. ¿Cómo deben de ser los diáconos? Vaya conmigo a 1 de Timoteo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben de ser, dígalo conmigo, honestos, ¿verdad? Ahora aquí está hablando de personas que van a ayudar en la iglesia. Estamos hablando de Nubia, estamos hablando de Isamar, estamos hablando de Jonathan, estamos hablando de la hermana que se para en la puerta, del hermano que está en la consola, de todo aquel que va a servir a Dios en alguna área. Aquellos hermanos que van a ir al hospital están de una u otra manera practicando el servicio a Dios. Pero aquí está hablando de personas ya comprometidas y ordenadas al servicio de Dios. Un servidor especial debe de ser honesto, ¿verdad? Que hable la verdad, que no esté calumniando, que no esté mintiendo. Una persona que si va a hacer algunas compras, va a entregar lo justo. No va a inflar, mira, lo que pasa es que me cobraron tanto más. Es una persona que tú le puedes confiar algo, ¿verdad? Tú le puedes abrir la puerta y decirle: mira, ahí está tu instrumento, y sabe que esa persona lo va a cuidar, sabe que esa persona va a ser responsable. Si en algún momento pasa algo, no va a inventar una mentira para salvarse, va a ser honesto. Es necesario que cada diácono de la iglesia sea honesto. Voy a pedir como un pequeño break aquí, que los diáconos de esta iglesia que han sido ordenados, que estén aquí, se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie los que son diáconos en esta iglesia, ¿verdad? No tenga miedo, es mera ilustración, ¿verdad?
Ahí tenemos algunos diáconos de esta iglesia. Ahora les pido que se pongan de pie porque ustedes deben de observar estas características en ellos. Y yo voy a dar pueden tomar su lugar, hermanos, y yo voy a dar algunos consejos tocante a la situación que ellos están haciendo. Ellos deben de ser honestos y todo aquel que sea diácono debe de ser una persona honesta. Después, la siguiente palabra quiere decir sin doblez. O sea, que no sea una persona doble cara, ¿verdad? Que si te dice, voy a apoyarte tal día, quiere decir que esa persona va a estar allí. ¿Le ha pasado alguna vez que usted le encarga un trabajo a alguien y esta persona le dice sí y el mero día resulta que no? ¿Cómo se siente uno, verdad? Híjole, ¿cómo es posible, hombre? Tú me dijiste que ibas a estar, tú me dijiste que ibas a ir. El diácono debe ser una persona comprometida. Esto no quiere decir que en algún momento no pueda fallar por un compromiso, por una enfermedad, por una cita en el dentista, por una situación fuera de su alcance. Pero su carácter es que si te dice que te va a apoyar, va a estar allí. Si te dijo que va a atender un asunto, esta persona va a estar allí. Así que, queridos, si alguno desea ser diácono en la iglesia, que se necesita mucho, usted necesita aprender a cumplir su palabra. Cristo dijo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No hay ningún problema. Si a usted le pide ayuda el pastor o algún líder, oye, por favor ayúdame tal día, y usted no puede, diga no puedo. Así el líder puede buscar a otra persona. Pero si usted dice sí, entonces cúmplalo. También sin doblez se refiere a su conducta. Mira que el músico aquí parece un gran adorador, pero afuera parece un endemoniado. Entonces tiene doblez en su vida. Esta persona no es congruente. Esta persona tiene como un libro y uno puede ver un lado y ya después puede uno ver otro. El diácono debe ser una persona sin doblez. El servidor debe ser una persona de una sola pieza. La siguiente parte es muy interesante. Dice que sea una persona no dada a mucho vino. Quiero contrastar lo que dice tocante al anciano. Al anciano dice no dado al vino, y al diácono dice no dado a mucho vino. Parece ser que a este tipo de personas, a los diáconos, de una u otra manera su responsabilidad es un poco menor. Y quiero explicar por qué. Porque el diácono no va a aconsejar, el diácono no va a predicar necesariamente, el diácono no va a atender asuntos espirituales. Va a servir a las mesas y debe hacerlo con responsabilidad. En nuestro caso, los diáconos que tenemos están ministrando la palabra. Ellos deben entonces tener los requisitos de un obispo. De tal manera ellos deben estar buscando honrar a Dios de una manera más comprometida. Dios ponía en mi corazón hablar un poco acerca del vino. Algunos están peleándose si hay que beber o no hay que beber, si un poquito, si una cervecita, si un caballito o no. Mira, yo quiero decirte algo. La palabra dice que el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora. Y en la palabra de Dios hay dos ejemplos que nos muestran las locuras que puede llegar uno a cometer con vino. El primero se encuentra en Génesis. Un hombre llamado Noé, ¿verdad? Bajó del arca y bueno, no lo culpo, un año de estar encerrado en el arca sin ver nada, sin ver, de una u otra manera él plantó una viña, lo cual no está para nada mal. Pero él entonces empezó a tomar del producto de la vid ya fermentado, y esta persona se emborrachó a tal grado que se quedó desnudo en su tienda. Y esto provocó que su hijo menor tuviera la oportunidad de verlo y deshonrarlo. Ahora, no fue la culpa de Noé que él lo deshonrara, pero él dio pie a esto, y lo cual acarreó una maldición para él, para su hijo, para su nieto y su bisnieto. ¿Sabes algo? El vino no trae cosas buenas. El vino lo hemos visto en la Biblia y lo vemos en nuestro día a día, que no nos conviene como siervos de Dios, que no nos conviene como hijos de Dios. Otro ejemplo, igual manera en Génesis, un hombre llamado Lot había salido de Sodoma y de Gomorra y ahora está en una cueva con sus hijas. Sus hijas se les ocurre algo perverso. Ahora ellas quieren acostarse con su padre para tener descendencia de él, porque su madre había quedado convertida en una estatua de sal. Pero el papá nunca lo iba a permitir. ¿Cómo es posible que yo me voy a acostar con mis hijas? Pero ellas sabían que había una debilidad.
el vino nuevamente. Entonces le dieron a beber vino y el varón se emborrachó y una hija se acuesta con él y él ni siquiera se dio por entendido. Al otro día él, como si nada, le repiten la receta y ahora su segunda hija concibe de él. Porque este hombre hizo cosas de las cuales no hubiera hecho si él hubiera estado consciente. Yo, como pastor, le aconsejo a usted que de preferencia se abstenga de toda bebida alcohólica, de toda bebida que le despierte situaciones. Si usted quiere hacerlo, es una libertad que usted tiene, pero usted necesita ser sobrio en este punto y ver lo que le convenga para su fe. Sin embargo, los diáconos deben de ser hombres no dados a mucho vino. Este es el requisito. Yo no puedo imponerle más de lo que Dios impuso. Dios ha dicho que el diácono no se ha dado a mucho vino. De tal manera que si algún día me vienen a decir, es que vimos a fulano de tal, yo voy a decir, bueno, la Biblia dice esto. ¿Usted lo vio ebrio? No. Ok, bueno, este es el asunto. Sin embargo, si es un anciano o un pastor, yo voy a decirle, no puede ser dado al vino como la palabra de Dios dice. ¿Sabes algo? A veces nosotros le exigimos mucho al que está enfrente y no nos exigimos nada a nosotros. Yo le hice esta pregunta a una persona: ¿qué pasaría si un día tú me ves en la tienda comprando una cerveza? No, pues hipócrita. ¿Y por qué no piensa lo mismo de usted que está comprando cervezas? Tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Rey, tenemos el mismo mandato de santidad. La diferencia está en el nivel de compromiso que usted quiera adquirir con el Señor. Yo quiero más de Dios, me consagro más, aún de cosas que no son pecado, pero yo quiero glorificarle más. Después de esto dice que el diácono no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. No debe servir a Dios para ganar dinero. No debe servir a Dios de una u otra manera para estar ganando cosas. Pero ¿sabes esto? También el diácono debe tener una vida íntegra en tocante a su negocio. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que vende chiles, tomate, plátano en el mercado, ¿verdad? Y de repente le gusta hacer el chanchullo de pegarle a la báscula para que marque el kilo completo cuando todavía no ha marcado el kilo completo, ¿eh? Esa persona es una persona tramposa, codiciosa de ganancias. Oye, pero nada más le quité un plátano a la penca. Tú da lo que es correcto, vende lo que es correcto. A veces nosotros decimos, los que son codiciosos de ganancia deshonesta son las personas que tienen grandes negocios. No es cierto. Usted como empleado en la tortillería, ¿verdad?, le puede hacer así a la báscula y ya marcó 1 kilo y 100 gramos cuando realmente no lo era. Cuando yo vendo un cuadro, yo tengo que ser consciente de que el cuadro vaya bien, ¿verdad? Y no vender gato por liebre. Usted de igual manera en su negocio, usted de igual manera en su empresa, no debe ser codicioso de ganancia deshonesta. Debe de dar lo justo, debe de dar lo recto y lo cabal. Proverbios dice que la pesa cabal le agrada al Señor, pero la que está alterada le es abominación al Señor. Lean el verso 9 conmigo. Dice de la siguiente manera: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Sabes algo? Hay una diferencia muy notable entre un anciano y un diácono. El diácono en ningún momento dice que no sea neófito, si usted lo ha leído. Al anciano sí, no debe ser neófito, debe ser una persona que sepa las cosas. De lo que está pidiendo el diácono, que lo que sabe de la Biblia lo cumpla. Que lo que yo sé de la Biblia, quizás no sé tanto como los diáconos ahora, pero lo que yo ya sé lo voy a vivir. No voy a dar un consejo fuera de la Biblia, voy a hacer las cosas tal cual dice en la palabra del Señor. ¿Sabes algo? Mi anhelo es que cada participante de cada área de la iglesia diga: yo quiero ser como un diácono. Quizás todavía no tengo la experiencia para hacerlo, pero yo quiero servir a Dios como un diácono. Todos los que están aquí pueden ser diáconos. Aquí están los requisitos. Dice el versículo 10: estos sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y bueno, aquí nos muestra cómo es que nosotros, los ministros, los diáconos que ya estamos, debemos estar viendo a los demás hombres y mujeres de Dios que quieren participar del diaconado. Primero se les debe poner a prueba, darle una tarea sencilla, ¿verdad? Si esta persona se le asigna que debe de apagar las luces cada servicio y no puede hacer eso, pues entonces no está apto para ser un diácono. El Señor Jesucristo dijo: si usted es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho. Pero si usted en lo poco es infiel,
también será infiel en lo mucho. De tal manera que nosotros este año hemos propuesto hacerles llegar una carta a ciertas personas con la invitación al diaconado. Y le vamos a asignar pequeñas tareas, ¿verdad? Te voy a encargar que estés yendo a una célula cada jueves, ¿verdad? Vamos a ver cómo desempeñas esto. Pero si no, vas uno sí, vas uno no, y llegas tarde, y vas cuando quieres y como quieres, entonces no estás listo para ser un diácono del Señor. Necesitas ser puesto a prueba primero. Después, en el verso 11, aquí puntualiza fielmente: las mujeres. Estas características son para hombres y mujeres, pero en esta parte está hablando exactamente de las damas. Y dice: las damas asimismo sean también honestas. No deben de ser como calumniadoras. ¿Qué significa calumniadoras? En otras palabras, es una persona que levanta falsos, o un chismoso, pues, en otras palabras, ¿verdad? Que le gusta estar hablando de todo el mundo, murmurando, inventando cositas. Una dama no debe de ser así si quiere ser una diaconisa en el templo del Señor. Debe de ser una persona honesta. No debe andar hablando del pastor, del ministro, de todo mundo, sino debe de ser reservada en ese punto. La palabra dice que debe ser sobria. Ya hablamos ese concepto. Que debe tener una congruencia entre lo que sabe, entre lo que dice y entre lo que hace. Mira, yo considero que ser una diaconisa es un gran honor en la casa de Dios. Pero ¿cuántas veces quiere ser una diaconisa en el templo, pero en su casa no obedece a su marido? Oh, es que yo quiero servir a Dios, ¿verdad? Y el esposo siempre se está quejando que toda la casa siempre está sucia, que los hijos están mal atendidos. Entonces, ¿cómo va a servir en la iglesia si no está sirviendo en su casa? De igual manera con los varones. Quieren servir en la iglesia, queremos servir en la iglesia, pero nuestra casa está desatendida. No respetamos nuestra esposa, no amamos nuestra esposa, no dejamos tiempo para nuestros hijos. Nuestra casa no tiene nuestro apoyo. ¿Sabes? Aquí está hablando de que debemos ser sobrios y después dice fieles en todo. Aquí hay un punto positivo para las mujeres. Las iglesias cristianas, desde el inicio de su formación hasta ahora, se han identificado por tener muchas servidoras. Si usted ha ido a varias iglesias, podrá notar que la mayor cantidad de personas que sirven son mujeres. Gloria a Dios por las mujeres. O sea, mujeres están dispuestas a servir al Señor, a pesar que tienen al esposo, los hijos, y Dios les da nuevas fuerzas. Pero deben de ser fieles en todo. No descuidar su trabajo, no descuidar sus hijos, no descuidar su apariencia, no descuidar su imagen de una manera pudorosa delante de la iglesia. Deben de serlo así, de igual manera que los varones. El versículo 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, y nuevamente repite, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Dios mío, cada vez que leo esto yo tiemblo en mi corazón. O sea, yo quiero ser de bendición para la iglesia, pero primero debo de arreglar mi vida, debo de arreglar mi familia, que yo pueda tener un buen testimonio, que mi esposa, ese es mi mayor halago, que mi esposa pueda decir: él es un siervo de Dios, él es un ministro de Dios. Que yo pueda decir eso de ella es una sierva de Dios. Ese es nuestro mayor testimonio, porque probablemente a los ojos de la calle usted sea un gran hombre, ¿verdad? Una gran mujer, pero su esposa diga: no, hombre, este hombre es perverso, él no es un ministro, no, él es un farsante, él es un negociante, él es una persona falsa. ¿Sabes algo? Que eso no sea así con nosotros, que cada uno de nosotros gobierne bien su casa. Yo quiero que haya muchos diáconos. ¿Cuántos diáconos puede haber en una iglesia? Ay, hermanito, muchísimos diáconos. Y entre más, mejor, porque son un descanso para nosotros. Son un descanso para el ministerio, y así los hermanos se dedican a visitar, a aconsejar, y no tienen que estar ocupados con asuntos que son de menor importancia espiritual. No quiere decir que su trabajo no es importante. Claro que es importante, pero debe de ser delegado para los diáconos. Los diáconos actuales que tenemos, queridos hermanos, han hecho una gran labor en la iglesia. Están dando más de lo que debería hacer un diácono. Están actuando ya casi como unos ancianos de la iglesia. Están cuidando la iglesia.
No solamente se preocupan por pagar la luz y mantener aquí y los servicios en orden. Ellos están orando por la gente, intercediendo por la gente, visitando a la gente, enseñando a la gente, y son dignos de tener en gran estima. Ellos son dignos de tener en gran estima. Nosotros debemos honrar al equipo de diáconos aquí. ¿Sabes algo? Yo anhelo que tú te sumes al equipo de diácono. Para eso te voy a dar un consejo. Sé fiel en lo poco. En lo poco. Sé fiel en lo poco. Te toca tocar la guitarra, prepárate bien y sé fiel en lo poco. Dios te va a elevar acá. Te tocó poner la mesa de los dulces, te tocó hacer el aseo del cuarto. Hazlo bien y Dios se encargará de promoverte, porque es un principio bíblico. No menosprecies ser el mesero. No menosprecies ser el mesero. No menosprecies ser el que va a subir los garrafones. No menosprecies ser el que limpia. No menosprecies ser el que toca. No menosprecies ser el que da los anuncios. Sé fiel en lo poco y hazlo bien, hazlo excelente. Esta iglesia tenemos 8 diáconos, podemos tener 20 diáconos, podemos tener 30 diáconos, porque recordemos algo: Betel es una matriz. Betel está preparado para comenzar a enviar obreros a diferentes lugares. Y cuando abramos una nueva misión, que podamos decir: envíenle a un hombre que tenga buen testimonio, que sea un obispo, un pastor, y envíale 3 diáconos. Con eso es suficiente. Con eso va a salir adelante, va a ser fiel, van a enseñar a otros y van a hacer bien su trabajo. Vea lo que dice el verso 13: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí ¿qué? Un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Queridos diáconos de esta iglesia, queremos darles las gracias. Quiero darles las gracias públicamente a nombre de mi esposa y mío. Gracias por su tiempo. Gracias por su esfuerzo. Gracias por esas lágrimas que han derramado por la iglesia. Gracias porque cuando tambaleó la iglesia en su momento, ¿verdad? Y todo el mundo ya se iba, ustedes se quedaron. Algunos de ustedes están actuando como diáconos sin ser diáconos. Gracias también, gracias. Yo creo que Dios los va a levantar y pronto podemos tener nuevos diáconos ya ungidos de parte del Señor. Usted puede serlo. Hoy yo quiero decirle que se haga un autoanálisis. Si el día de hoy yo lo llamara aquí al frente y pidiera a la iglesia que aceptara que usted sea diácono o no lo sea, ¿usted estaría preparado para aquello? O quizás usted diría: no, es que no estoy listo, aún me hacen falta algunas cosas. Estás a tiempo, puedes corregirlas y formar parte de este equipo de trabajo. Animo a los músicos a que aspiren tener el carácter de un diácono. Animo a los maestros de escuela dominical, a los niños, que anhelen tener este carácter en ellos. A todos los que pasan a dar los anuncios a este lugar santo, que anhelen tener estos requisitos de carácter en su vida. Porque no servimos a cualquier persona, servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo quiero decirle algo a toda la iglesia: no nos conformemos con menos. Y lo voy a decir a tal grado que si en algún momento mi esposa y yo no estamos dando el ancho de lo que es la palabra de Dios, no se conforme con menos. Porque la iglesia es la embajada del reino de Dios y debe representar a Dios a través de cada servidor, a través de cada ministro. No nos conformemos con menos. Sabemos que un músico anda en pecado, no nos conformemos. Vengamos y hablemos con las personas correspondientes para que esta persona se alinee, ¿verdad? O tome la decisión de salirse, porque debe servir a Dios con temor y con temblor. Representamos al Rey de Reyes. Por último, quiero decir algo. Mucha gente se ha ido porque los diáconos no hacemos bien nuestro trabajo, porque no somos amables, porque no somos puros, porque tenemos doblez en nuestro corazón. ¿Cuántas personas dicen: yo me salí porque tal líder de tal iglesia andaba en adulterio, yo me salí porque aquel hombre robaba, yo me salí porque aquella mujer era una persona murmuradora? Y ¿sabes algo? Quiero decir algo. Probablemente tú digas: pues es su problema porque se salieron. Pero no es así, es nuestro problema también. Cristo dijo: ay de aquel que haga caer a un pequeño. Nuestro invitado que vino por primera vez, que yo no sea la ocasión de que él se vaya, que yo no sea la ocasión que diga: ese pastor, mira, ese diácono vive así, vive asado. Que al contrario, cuando vengan aquí puedan decir: yo quiero ir a esa iglesia porque cada uno de los servidores está viviendo rectitud
comprometido con su Dios. Yo te animo a que leas conmigo este último versículo que se encuentra aquí, si puedes ponerlo, Juan capítulo 12, verso 26. Es un versículo extraordinario. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, lo voy a leer despacito. Si alguno me sirve, sígame. Comúnmente siempre lo decía al revés el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, haga esto. Pero ahora el Señor le está hablando a servidores. Si alguno de ustedes me sirve, ahora tiene que seguirme, tiene que imitarme, tiene que seguir caminando en pos de mí. Y dice esta promesa, donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Sí, Señor, quiero estar contigo donde quiera que tú vayas. Yo soy tu siervo y donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo. Quiero honrarte, quiero seguirte. Pero lo fascinante es la última parte. Dice, si alguno me sirviere, el pastor le honrará. ¿No, verdad? Mi Padre le honrará. ¿Qué más honra quiere tener un servidor? ¿Un nombramiento frente a las personas? ¿Un reconocimiento en su cuarto? No, eso es basura. Eso no sirve. Mi mayor honra es que el Padre Celestial vea mi servicio y pueda decir estas preciosas palabras con las que sueño despierto. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo anhelo que cada servidor entienda esto. Usted no me sirve a mí, ni yo lo sirvo a usted. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos que hacerlo con excelencia, con alegría y con amor, porque a Cristo servimos. El apóstol Pablo dijo, así que hermanos, estén firmes y constantes, sirviendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor, dígalo conmigo, no es en vano. Voltea con la persona que tienes al lado y dile, tu trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano, hermana Cleo. No es en vano. Tu trabajo en el Señor no será en vano. Oye, pero yo no hice mucho. Yo solamente di un vaso de agua fría a un siervo de Dios. No es en vano. No es en vano. Yo solamente hacía ahí algunas cosas, algunas donaciones. Yo era fiel en mis diezmos y ofrendas. Yo solamente iba y trapeaba. No es en vano tu trabajo. Yo lo veo, pero aunque yo no lo vea, Dios lo ve y Él te dará el pago. Oremos al Señor confiados en esto. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, porque, Señor, entendemos y vemos que tu palabra nos dice, Señor, que servirte es un compromiso. Que servirte, Señor, no es nada más una mera intención, sino que hay que cumplir con las características intrínsecas del carácter, Señor. Yo quiero, Señor, servirte con excelencia, Señor. Yo quiero, Señor, que mi servicio cada día sea mejor, Señor. Aquí hay muchos servidores que tú has levantado, oh amado Dios, en la música, que predican, que cantan, que dan anuncios, que están de ujieres, que hacen alguna otra cosa, dando clases, yendo al hospital, yendo a centros de rehabilitación, Señor. Que, Padre, cada uno de nosotros, de los que te servimos ya, podamos pasar nuestra vida por este filtro y mejorar aquellas áreas que tenemos deficientes. Más amabilidad, ser más sobrios, dejar vicios, dejar situaciones, mejorar la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, Señor. Y que tú seas, Padre, direccionándonos. Algunos de aquí apenas comenzarán esta hermosa carrera de servirte, Señor. Pido, Padre, que tú les des todo, Señor, ese ánimo para que puedan servirte y cada día comprometerse más en tu obra. Padre, estamos entendidos que no servimos al hombre, que no servimos por dinero, que no servimos por fama, reconocimiento, poder, que servimos, Señor, para que tú seas glorificado, para que tu reino sea extendido, Señor. Gracias, amado Dios, por tu misericordia para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú levantes más obreros. Oh Padre, yo te doy gracias por los diáconos que ya están, Señor. Estos hombres y mujeres que han decidido comprometer su vida para tu obra.
que están aquí, Señor, y aunque todos se han ido, ellos se quedan. Y aunque, Padre, algunos titubean, ellos están firmes. Ellos han sido un respaldo para nosotros, Señor. Ellos han sido, Señor, esa fuerza que tú nos has dado, Señor, en tiempos difíciles y en tiempos de confusión. Han, Señor, hecho el trabajo que nosotros no sabemos cómo hacer, Señor, por la inexperiencia, Padre. Ellos han sido una columna para nuestro ministerio, Señor. Y hoy le bendecimos en tu nombre, Padre, a cada diácono, Señor. Aquellos, Señor, que han colaborado de una u otra manera también, Señor, bendíceles, Padre. Levanta, Señor, levanta hombres y mujeres que anhelen servirte en el diaconado. Si usted anhela servir el diaconado en algún día al Señor, levante su mano al Señor y dígale: Señor, úsame, oh bendito Dios, úsame, Señor, enséñame, Señor, cuál es el camino, Señor, ayúdame a mejorar mi vida, Señor, ayúdame a llenarme más de ti, que mi espíritu esté lleno de tu espíritu, Señor. Gracias, en el nombre glorioso de Jesús. Padre, despídenos en paz a nuestros hogares, que podamos ir con bien, Señor. Gracias por permitirnos venir en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.